Durante décadas, la educación obligatoria se presentó como el gran logro de las sociedades modernas. Enviar a todos los niños a la escuela durante años garantizaría igualdad de oportunidades, movilidad social y progreso. Ivan Illich dedicó su vida a demostrar que esta premisa era una ilusión peligrosa. El pensador austríaco había descubierto algo perturbador. La escuela no educa, escolariza. Y escolarizar no es lo mismo que aprender. La mayor parte del aprendizaje real ocurre fuera de las instituciones formales, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la convivencia. Pero el sistema escolar monopoliza el concepto de aprendizaje legítimo y desvaloriza todo saber que no viene certificado por un diploma. Su obra más radical fue La sociedad desescolarizada, donde propuso algo impensable: separar el aprendizaje de la institución escolar. Desescolarizar no significa abolir el aprender, sino liberar el aprendizaje del monopolio burocrático obligatorio. Las personas siempre aprendieron sin escuelas. Los oficios, las lenguas, las culturas se transmitían en la comunidad. El concepto central y más peligroso de su crítica era el monopolio radical que ocurre cuando una institución se vuelve casi imprescindible y anula las alternativas. Illich, pensador radical que vivió entre Europa y América Latina, desarrollando críticas devastadoras a las instituciones modernas, propone una tesis provocadora que escandaliza a los educadores progresistas. La escuela no es principalmente un lugar de liberación mediante el conocimiento, sino un aparato sofisticado de control social que fabrica sujetos dóciles y conformes alineados con las exigencias del sistema productivo capitalista. Entonces, cuando envías a tus hijos a la escuela creyendo que les proporcionas oportunidades de movilidad social, estás en realidad entregándolos a una maquinaria de normalización que los moldeará según los requerimientos de una sociedad industrial que necesita trabajadores disciplinados, no ciudadanos autónomos. La escuela funciona como un aparato de normalización que legitima las desigualdades sociales existentes mediante procedimientos aparentemente neutrales como las notas, los exámenes y los diplomas. Estas tecnologías de evaluación convierten las diferencias de clase en diferencias de mérito individual. Cuando un niño pobre fracasa en la escuela, el sistema puede decir que el fracaso es suyo, no el resultado de desigualdades estructurales. Entonces la escuela cumple una función ideológica crucial de hacer que las jerarquías sociales parezcan naturales y justas, basadas en las capacidades individuales medidas objetivamente, cuando en realidad reproduce las posiciones de clase que los estudiantes ya ocupaban antes de entrar. Además de los contenidos explícitos del currículo oficial, la escuela enseña lecciones más profundas y duraderas sobre la obediencia, la espera pasiva y la dependencia de los expertos. Este currículo oculto que nadie declara abiertamente, pero que todos aprenden mediante la estructura misma de la institución, es más poderoso que las matemáticas o la historia que supuestamente se enseñan. El niño aprende que debe permanecer sentado durante horas, aunque esté inquieto, que debe levantar la mano para hablar aunque tenga una idea urgente, que debe aceptar la autoridad del maestro aunque la considere injusta. Estas lecciones de sumisión son precisamente lo que el sistema productivo necesita. El currículo oculto programa los comportamientos fundamentales para el capitalismo industrial más efectivamente que el currículo oficial programa conocimientos. La puntualidad obsesiva que la escuela exige, preparándote para llegar exactamente a la hora al trabajo, sin importar si la tarea requiere esa precisión. La competencia constante con los compañeros mediante las calificaciones que te entrena para ver a todos como rivales en lugar de colaboradores. La fragmentación del conocimiento en materias aisladas que reproduce la división del trabajo en la fábrica. La aceptación de tareas repetitivas y sin sentido que prepara para el trabajo alienado.
Todas estas disciplinas corporales y mentales se internalizan profundamente porque se aprenden durante años formativos. Los estudiantes aprenden que su valor personal se mide mediante las calificaciones y los certificados externos, no mediante el juicio propio sobre sus capacidades o contribuciones. Esta expropiación de la autoestima, donde necesitas constantemente la validación institucional para saber si eres bueno o malo, inteligente o tonto, valioso o inútil, te prepara para una vida de dependencia de las instituciones que certifican, evalúan, autorizan. Entonces nunca desarrollas confianza en tu propio juicio, porque has aprendido durante años que solo las autoridades institucionales pueden determinar tu valor. La escuela prepara específicamente para el trabajo asalariado y la sociedad de consumo, no para la autonomía individual o comunitaria. Te acostumbra a vender tu tiempo en bloques predefinidos a cambio de recompensas externas que no decides tú. Te enseña a consumir el conocimiento empaquetado producido por expertos en lugar de producirlo mediante tu propia investigación. Te entrena a esperar que las soluciones a tus problemas vengan de las instituciones especializadas, no de tu propia iniciativa o de tu comunidad. Entonces la escuela es la perfecta preparación para ser un empleado consumidor dependiente, no para ser una persona autónoma capaz de organizarse con otros. Illich es especialmente crítico con los educadores progresistas que creen que pueden reformar la escuela haciéndola más humana o democrática. Argumenta que estas reformas solo hacen la dominación más efectiva porque la ocultan bajo el lenguaje de libertad y creatividad. Cuando introduces las pedagogías activas o el trabajo en grupos, estás simplemente modernizando los mecanismos de control, haciéndolos menos visibles pero no menos efectivos. Entonces, la escuela progresista puede ser más peligrosa que la tradicional porque disfraza mejor su función de normalización. El análisis de Illich no es simplemente una crítica negativa, sino que abre una pregunta radical. ¿Es posible una educación genuinamente liberadora dentro de las instituciones escolares o toda escolarización es necesariamente domesticación? Esta pregunta incomoda porque sugiere que los esfuerzos bien intencionados de los maestros progresistas podrían estar participando en un sistema de dominación que creen combatir. Entonces no basta cambiar los métodos pedagógicos sin cuestionar la institución escolar misma. Una confusión fundamental estructura toda la sociedad moderna. La ecuación automática entre el aprendizaje y la escolarización, donde se asume que solo puedes aprender genuinamente dentro de las instituciones educativas certificadas. Pero Illich señala algo obvio que el imaginario escolarizado oculta. La mayor parte del aprendizaje humano real ocurre fuera de la instrucción formal en la vida cotidiana, el trabajo, la convivencia, las relaciones. Los niños aprenden a hablar su lengua materna sin maestros certificados. Los artesanos dominan oficios complejos mediante la práctica guiada por mentores. Las culturas se transmiten de generación en generación sin currículos oficiales. Entonces, el aprendizaje natural que caracterizó a la humanidad durante milenios no requiere instituciones especializadas. El problema central, según Illich, no es que las escuelas existan, sino el imaginario escolarizado que coloniza la mente moderna, haciendo creer que solo se aprende legítimamente en las instituciones certificadas por el Estado. Este imaginario es tan poderoso que la gente literalmente no puede concebir el aprendizaje genuino fuera del marco escolar. Cuando alguien dice que aprendió algo importante en su vida cotidiana, inmediatamente se siente obligado a justificar ese aprendizaje comparándolo con el escolar o desvalorizándolo como informal. Entonces, la escuela ha conquistado el imaginario colectivo, estableciendo un monopolio sobre el concepto mismo de aprendizaje. Confundir el aprendizaje con la escolarización es, según Illich, el error más grave y destructivo de la modernidad educativa porque bloquea las posibilidades de aprender que no encajan en el modelo institucional.
Cuando asumes que aprender requiere un maestro certificado, un aula equipada, un currículo aprobado, entonces descartas automáticamente todas las formas de aprendizaje que funcionaron durante la mayor parte de la historia humana. Este bloqueo mental hace que las inversiones masivas en escolarización no produzcan mejoras correspondientes en el aprendizaje real, porque confundes el proceso con la institución. Las personas siempre aprendieron sin escuelas y frecuentemente aprendieron mejor. Los oficios tradicionales se transmitían mediante el aprendizaje situado, donde el novato trabajaba junto al maestro observando, imitando, practicando bajo la supervisión directa hasta dominar el oficio. Este método producía artesanos altamente competentes sin necesidad de aulas ni exámenes. Las lenguas se adquieren mediante la inmersión en las comunidades hablantes, no mediante las clases de gramática. Los saberes prácticos sobre la agricultura, la navegación, la construcción se transmitían generacionalmente mediante la participación gradual en las tareas reales. Entonces hay formas de aprendizaje profundamente efectivas que la escolarización ha desplazado no porque sean inferiores, sino porque no son institucionalizables. La escuela monopoliza el concepto de aprendizaje legítimo, estableciendo que solo el conocimiento certificado institucionalmente cuenta como real. Cuando alguien sabe hacer algo, pero no tiene el diploma correspondiente, ese saber es desvalorizado como empírico o informal, aunque sea funcionalmente superior al de los diplomados que memorizaron teorías sin practicarlas. Entonces se crea una jerarquía artificial donde el conocimiento escolar certificado domina sobre el conocimiento práctico vivido, aunque este último sea más útil y más profundo. Esta jerarquía sirve para mantener los privilegios de clase, porque los ricos pueden acumular certificados, mientras los pobres solo tienen saberes prácticos desvalorizados. Este imaginario escolarizado convierte el aprendizaje natural en una mercancía escasa que solo las instituciones pueden proveer. Algo que antes era abundante y accesible para todos, mediante la participación en la vida comunitaria, se vuelve escaso requiriendo años de asistencia obligatoria a instituciones costosas. Entonces se crea una escasez artificial de aprendizaje, donde la gente cree que sin acceso a las escuelas formales no puede aprender. Esta mercantilización del aprendizaje es análoga a cómo el capitalismo creó la escasez de agua potable mediante la privatización de fuentes que antes eran comunes. Ahora necesitas comprar algo que antes era gratuito. La liberación del aprendizaje, según Illich, requiere primero la liberación mental del imaginario escolarizado. Debes reconocer que puedes aprender profundamente sin instituciones, que tus vecinos pueden enseñarte cosas valiosas aunque no sean profesores certificados, que los libros en las bibliotecas públicas proporcionan recursos sin necesidad de currículos obligatorios, que los proyectos prácticos enseñan más que los ejercicios abstractos. Esta desescolarización mental es la precondición para cualquier transformación institucional, porque mientras creas que solo puedes aprender en las escuelas, seguirás dependiendo de ellas. Illich no propone la ignorancia ni rechaza el conocimiento, sino que rechaza el monopolio institucional sobre el aprendizaje. Quiere multiplicar las oportunidades y los modos de aprender, liberándolos del control burocrático centralizado. No rechaza aprender, sino escolarizar. Esta distinción es crucial porque frecuentemente se malinterpreta su propuesta como si quisiera abolir la educación, cuando realmente quiere liberarla. Illich desarrolla un concepto sorprendente que llama contraproductividad para nombrar el fenómeno donde las instituciones modernas producen sistemáticamente lo contrario de lo que prometen, cuando exceden ciertos umbrales de expansión. Las escuelas que prometen educar terminan deseducando al destruir la curiosidad natural y la confianza en el aprendizaje autónomo. Los hospitales que prometen curar terminan enfermando al crear la dependencia médica.
y los efectos secundarios de los tratamientos. El transporte motorizado que promete movilidad termina paralizando las ciudades con la congestión y la contaminación. Entonces hay una lógica perversa, donde más de la solución institucional produce más del problema que supuestamente resolvía. El umbral de contraproductividad es el punto crítico donde una institución ultrapasa su límite útil y comienza a perjudicar aquello que prometía beneficiar. Illich argumenta que cada institución tiene un tamaño óptimo más allá del cual se vuelve destructiva. Un poco de escolarización puede ser útil, pero masificarla obligatoriamente durante 12 o 16 años produce efectos inversos. Un poco de medicina moderna salva vidas, pero medicalizar toda la existencia crea enfermos crónicos. Entonces no es simplemente que las instituciones tengan efectos secundarios negativos, sino que pasado cierto umbral, los efectos negativos dominan completamente los positivos. Toda institución que crece descontroladamente termina invirtiendo sus propios fines y destruyendo las alternativas que podrían haber evitado el problema original. Cuando la escuela se expande hasta ser obligatoria y universal, destruye las múltiples formas no escolares de aprender que existían en las comunidades. Entonces las personas pierden las capacidades de aprender autónomamente, volviéndose completamente dependientes de la institución. A esta destrucción de alternativas hace que el fracaso institucional sea irreversible porque ya no quedan opciones fuera del sistema. Entonces estás atrapado en una institución que te daña, pero de la cual no puedes salir. La escuela masificada produce lo que Illich llama la ignorancia certificada. Personas que pasaron años en las aulas memorizando información para los exámenes que olvidan inmediatamente después, que saben obedecer instrucciones pero no pensar críticamente por sí mismas, que esperan pasivamente que los expertos les digan qué hacer en lugar de tomar iniciativas. Entonces han sido escolarizadas pero no educadas. Tienen diplomas pero no una comprensión genuina. Pueden repetir fórmulas pero no resolver problemas nuevos. Esta es una ignorancia más peligrosa que la simple falta de información porque está certificada institucionalmente como conocimiento. El transporte motorizado ilustra perfectamente la contraproductividad institucional. Promete la movilidad individual, liberándote de depender de los horarios de transporte público. Pero cuando todos adoptan el automóvil, las ciudades se reestructuran alrededor del coche, haciéndolo casi imprescindible. Las distancias aumentan porque asumes que todos tienen coche. El transporte público se deteriora. Caminar se vuelve peligroso y desagradable. Entonces terminas más dependiente y menos móvil que antes, porque ahora no puedes vivir sin coche, mientras que antes podías caminar a los destinos cercanos. La promesa de libertad produjo una nueva forma de esclavitud. Reconocer estos umbrales de contraproductividad es crucial para limitar las instituciones antes de que se vuelvan destructivas. Pero el problema es que las instituciones tienen una lógica interna de crecimiento que resiste la limitación. Cada profesión argumenta que necesita más recursos, más poder, más control para resolver los problemas que frecuentemente son causados por su propia expansión previa. Los educadores dicen que la solución al fracaso escolar es más escolarización. Los médicos dicen que la solución a las enfermedades es más medicina. Entonces hay un círculo vicioso donde el fracaso institucional justifica más expansión institucional. Aquí la contextualización se vuelve especialmente relevante porque experimentas la contraproductividad constantemente en la vida contemporánea, aunque no uses el vocabulario illichiano. Cuando pasas más tiempo en el tráfico yendo al trabajo que lo que ganarías caminando a un trabajo cercano, pero que paga menos, estás experimentando la contraproductividad del transporte. Cuando estudias carreras que no te interesan solo para obtener el diploma que te permita competir por empleos que tampoco te interesan, estás experimentando la contraproductividad de la escolarización.
Cuando tomas medicamentos cuyos efectos secundarios requieren más medicamentos creando una cascada farmacológica, estás experimentando la contraproductividad médica. Entonces, el concepto de Illich nombra la frustración común de que las instituciones modernas frecuentemente empeoran los problemas que prometen resolver. La solución no es simplemente reformar las instituciones haciéndolas más eficientes, sino reconocer que hay límites estructurales más allá de los cuales ninguna mejora técnica puede prevenir la contraproductividad. Necesitas reducir el tamaño y el poder de las instituciones, manteniéndolas dentro de las escalas humanas, donde pueden ser controladas por las comunidades que supuestamente sirven. Entonces, la política radical de Illich no es mejorar las instituciones gigantes, sino limitar su crecimiento, forzándolas a permanecer pequeñas y locales. Imagina una tecnología tan omnipresente que ya no puedes concebir la vida sin ella, aunque tus abuelos vivieron perfectamente sin necesitarla. Illich identifica este fenómeno como el monopolio radical, concepto que no se refiere a la dominación económica de una empresa, sino a algo más insidioso: la anulación de alternativas en el imaginario colectivo, donde una institución o tecnología se vuelve prácticamente imprescindible, desplazando todas las formas anteriores de satisfacer esa necesidad. Entonces no es que una compañía controle el mercado, sino que cierta forma institucionalizada de hacer las cosas coloniza completamente el espacio de lo posible. El monopolio radical ocurre cuando instituciones como la escuela, el automóvil, el hospital, desplazan las formas simples y comunitarias de aprender, moverse o cuidar la salud que funcionaron durante siglos. Antes de la escolarización masiva, las comunidades transmitían conocimientos mediante aprendizajes situados en los talleres, los campos, los hogares. Antes del automóvil, las ciudades estaban diseñadas para caminar y usar el transporte público. Antes de la medicina institucionalizada, las familias y los vecinos cuidaban a los enfermos usando remedios tradicionales. Estas alternativas no desaparecieron por ser inferiores, sino porque fueron sistemáticamente desvalorizadas y eventualmente prohibidas. Este monopolio no es principalmente de mercado, sino de imaginario social. Ya no se te ocurre que podrías aprender un oficio sin pasar años en las instituciones educativas, aunque millones de artesanos competentes se formaron así. Ya no concibes organizar tu ciudad para los peatones y los ciclistas, aunque funcionó durante toda la historia urbana. Ya no confías en que tu familia pueda cuidarte cuando estés enfermo, aunque eso era la norma universal hace apenas décadas. Entonces el monopolio radical opera en tu mente, haciéndote dependiente de las instituciones que parecen naturales e inevitables cuando son construcciones históricas recientes. La escuela ejerce un monopolio radical sobre el aprendizaje legítimo, haciendo que cualquier formación no escolarizada parezca sospechosa. Cuando alguien dice que aprendió un oficio mediante la práctica en lugar de los estudios formales, inmediatamente se le pregunta con desconfianza si es competente. Los empleadores exigen certificados escolares, incluso para trabajos que no requieren conocimientos académicos. Entonces la escuela no solo proporciona educación, sino que monopoliza la legitimidad de todo aprendizaje, forzando a las personas a pasar años en las instituciones, aunque podrían aprender lo mismo más rápidamente mediante otros medios. El monopolio radical destruye la capacidad de las personas para hacer cosas por sí mismas, sustituyendo la autonomía por la dependencia institucional. Cuando todas las habilidades importantes requieren certificación profesional, pierdes la confianza en tu capacidad de aprender, curar, construir, resolver conflictos sin expertos. Entonces, aunque tengas tiempo y motivación para adquirir una habilidad, las regulaciones legales frecuentemente te prohíben practicarla sin las credenciales oficiales. No puedes legalmente enseñar aunque sepas. No puedes tratar enfermedades aunque tengas conocimiento.
No puedes construir aunque seas competente. El monopolio se vuelve legal. Las alternativas a las instituciones dominantes quedan estigmatizadas como atrasadas, peligrosas o directamente ilegales. Si educas a tus hijos en casa, las autoridades pueden acusarte de negligencia, aunque proporciones una educación superior a la escolar. Si usas remedios tradicionales en lugar de medicamentos industriales, se te trata como supersticioso o irresponsable. Si organizas el transporte comunitario en lugar de depender de los automóviles privados, enfrentas barreras burocráticas. Entonces el monopolio se refuerza mediante el estigma social y la coerción legal que hacen extremadamente difícil elegir alternativas. Recuperar la autonomía personal y comunitaria exige romper este monopolio imaginario, reconstruyendo las opciones convivenciales que las instituciones modernas desplazaron. Esto no significa rechazar toda tecnología moderna, sino recuperar la pluralidad de formas de satisfacer necesidades sin depender totalmente de las instituciones centralizadas. Necesitas poder aprender sin las escuelas obligatorias, moverte sin automóvil, cuidar tu salud sin la medicalización total. Entonces la liberación no es un retorno romántico al pasado, sino la construcción de un futuro donde múltiples alternativas coexisten en lugar del monopolio institucional único. Illich es especialmente crítico con las clases profesionales que defienden estos monopolios, argumentando que protegen al público de los charlatanes, pero señala que frecuentemente los profesionales certificados causan más daño que los practicantes tradicionales, precisamente porque su monopolio legal les permite imponer tratamientos sin rendir cuentas. Los médicos matan más personas mediante errores y tratamientos excesivos de lo que cualquier curandero podría. Los arquitectos certificados diseñan edificios inhabitables, mientras las construcciones vernáculas funcionan perfectamente. Entonces el argumento de protección al consumidor frecuentemente oculta la defensa de los privilegios profesionales. Un joven brillante domina perfectamente un oficio habiendo trabajado años junto a maestros experimentados, pero cuando solicita un empleo formal, es rechazado porque carece del diploma que certifique oficialmente lo que ya sabe hacer. Esta situación absurda que frustra a millones revela, según Illich, cómo el valor de una persona en la sociedad moderna se mide mediante los certificados y las credenciales, no mediante su saber vivo ni sus capacidades reales. Entonces importa más tener el papel sellado que poseer genuinamente la competencia. El símbolo institucional reemplaza la realidad práctica. Los diplomas crean castas sociales rígidas donde quien no posee los papeles correctos queda excluido, aunque sepa perfectamente hacer el trabajo. No importa que puedas programar computadoras brillantemente si no tienes el título de ingeniería. No importa que cocines extraordinariamente si no pasaste por la escuela culinaria. No importa que conozcas profundamente la literatura si no completaste la carrera universitaria. Entonces hay una nueva forma de discriminación basada no en el nacimiento o la raza, sino en las credenciales que funciona igual de efectivamente para mantener las jerarquías sociales porque el acceso a los certificados caros está desigualmente distribuido. La certificación legitima los privilegios de clase, reproduciendo las desigualdades bajo la apariencia de méritos neutrales. Cuando las instituciones educativas certifican que ciertos estudiantes son excelentes, mientras otros son mediocres, están simplemente ratificando las ventajas de clase que esos estudiantes ya poseían. Los niños ricos tienen mejor nutrición, más libros en casa, padres educados que pueden ayudar con las tareas, tiempo para estudiar sin trabajar, acceso a los tutores privados. Entonces obviamente obtienen mejores calificaciones. Pero el sistema trata estas calificaciones como una medida objetiva de mérito individual, justificando que los ricos mantengan sus privilegios. El credencialismo obliga a las personas a desperdiciar años de vida en las instituciones para obtener los permisos de trabajar o participar socialmente.
Las profesiones que antes se aprendían mediante la práctica ahora requieren títulos universitarios. Los trabajos rutinarios exigen diplomas completamente irrelevantes para las tareas que realizarás. Entonces estás forzado a comprar credenciales mediante años de escolarización, aunque podrías aprender lo necesario en meses. Esta es una forma de robo institucionalizado donde te expropian tiempo de vida a cambio de papeles que solo tienen valor porque el sistema los hizo obligatorios. Los ricos acumulan certificados caros de universidades prestigiosas comprando ventajas competitivas, mientras los pobres quedan marcados por la falta de papeles o por tener solo certificados de instituciones desvalorizadas. Entonces se crea un mercado de credenciales donde el valor del diploma depende menos de lo que aprendiste que del prestigio institucional que lo emitió. Un título de Harvard vale más que uno de una universidad pública, aunque el conocimiento adquirido sea idéntico. Esta es una pura lógica de marca, donde pagas por el símbolo de estatus, no por el contenido educativo. Este sistema confunde completamente la competencia real con la acreditación burocrática, destruyendo la confianza en los saberes no escolares. Cuando alguien demuestra una habilidad práctica sin credenciales formales, su competencia es sospechosa. Debes tener el papel correcto, incluso si puedes hacer el trabajo mejor que los diplomados. Entonces hay una inversión perversa donde el símbolo institucional es más creíble que la demostración práctica. La representación burocrática domina sobre la realidad vivida. El credencialismo tiene consecuencias psicológicas devastadoras porque internalizas la idea de que sin los certificados apropiados no vales nada. Tu autoestima queda completamente dependiente de las validaciones institucionales externas. Si fracasas en obtener diplomas, te consideras fracasado como persona, aunque tengas múltiples capacidades valiosas. Entonces, el sistema de certificación no solo distribuye las oportunidades desigualmente, sino que daña profundamente la confianza de quienes excluye, haciéndoles creer que su exclusión es merecida. Illich propone abolir o limitar radicalmente el poder legal de los certificados, permitiendo que las personas demuestren sus capacidades mediante portafolios, pruebas prácticas, recomendaciones de quienes trabajaron con ellas. Entonces lo que importaría es si puedes hacer el trabajo, no si tienes el papel. Los empleadores podrían evaluar directamente las habilidades en lugar de confiar ciegamente en las credenciales que frecuentemente no correlacionan con la competencia real. Esta desescolarización de las credenciales liberaría a millones de personas competentes actualmente excluidas por la falta de papeles oficiales. Desescolarizar suena como una propuesta extrema que aboliría toda educación, dejando a las personas en la ignorancia. Pero Illich aclara inmediatamente que desescolarizar no significa abolir el aprendizaje, sino algo radicalmente diferente. Liberar el aprendizaje del monopolio escolar obligatorio que lo aprisiona en las instituciones burocráticas centralizadas. Entonces no se trata de promover la ignorancia, sino de multiplicar las oportunidades de aprender, devolviéndolas a las comunidades y a la vida cotidiana, en lugar de concentrarlas en edificios especiales administrados por profesionales certificados. Illich propone una sociedad donde aprender sea una tarea de toda la comunidad durante toda la vida, sin necesidad de una burocracia educativa que administre centralizadamente quién puede enseñar qué a quién. En esta sociedad, los recursos para aprender estarían ampliamente distribuidos. Bibliotecas abiertas sin restricciones, talleres equipados accesibles a quien quiera usarlos, laboratorios disponibles para experimentos, personas dispuestas a compartir sus habilidades sin necesidad de ser profesores titulados. Entonces el aprendizaje sería tan natural y ubicuo como la conversación,
no algo que solo ocurre en las instituciones especiales durante periodos limitados de la vida. El objetivo fundamental es devolver a las personas y a las comunidades el control sobre sus propios procesos de formación, quitándoselo a las burocracias estatales y a los profesionales certificados. Las familias y los vecindarios decidirían cómo educar a sus niños sin imposiciones curriculares homogéneas. Los trabajadores determinarían qué habilidades necesitan aprender sin depender de los programas académicos desconectados de las prácticas reales. Los ancianos compartirían los saberes acumulados sin necesidad de autorización institucional. Entonces habría una diversidad de formas de aprender adaptadas a los contextos específicos en lugar de un sistema uniforme impuesto desde arriba. Una sociedad desescolarizada multiplica las oportunidades de aprendizaje en lugar de concentrarlas en edificios especiales operando horarios restringidos. Aprendes en tu trabajo diario observando y practicando junto a los colegas experimentados. Aprendes en tu barrio participando en los proyectos comunitarios. Aprendes en las bibliotecas públicas leyendo lo que te interesa cuando quieres. Aprendes en los talleres compartidos fabricando las cosas que necesitas. Aprendes conversando con los vecinos que tienen experiencias diferentes. Entonces el aprendizaje se integra en la vida ordinaria, en lugar de estar segregado en las instituciones que te separan de la comunidad durante años. Esta propuesta separa radicalmente el derecho a aprender del deber de asistir a las instituciones durante periodos obligatorios de la vida. Tienes derecho a acceder a los recursos para aprender, pero nadie puede obligarte a pasar 12 o 16 años encerrado en las aulas. Del mismo modo, nadie puede impedirte aprender alegando que no tienes las credenciales apropiadas o que no estás en la edad correcta. Entonces, aprender se vuelve una actividad libre que ejerces según tu curiosidad y necesidades, no una obligación que cumples bajo la amenaza de sanciones legales. Esta separación entre el derecho a aprender y la obligación de escolarizarse libera tiempo, energía y recursos para formas más vivas y situadas de educación. El dinero que ahora se gasta en los edificios escolares, la burocracia administrativa, los maestros certificados podría financiar las bibliotecas abiertas, los talleres comunitarios, las becas para aprendizajes autogestionados. Entonces no es que la sociedad desescolarizada sería más barata, sino que invertiría los recursos diferentemente, priorizando el acceso libre a los medios de aprendizaje sobre el control institucional del proceso. Aquí la contextualización se vuelve especialmente relevante porque experimentas constantemente la tensión entre el aprendizaje genuino y la escolarización obligatoria. Cuando pasas horas en las clases aburridas, donde no aprendes nada útil pero necesitas el diploma. Cuando descubres que aprendiste más en 3 meses de trabajo real que en 4 años de universidad. Cuando tus hijos pierden la curiosidad natural por aprender después de años de tareas repetitivas y exámenes estandarizados. Estás experimentando la contradicción que Illich identifica entre aprender y escolarizar. Su propuesta radical de separar ambos te invita a imaginar cómo sería la vida donde pudieras aprender libremente sin la obligación institucional. Los críticos objetan que sin la escolarización obligatoria, las desigualdades aumentarían porque los pobres no tendrían acceso a la educación. Pero Illich responde que la escolarización actual reproduce las desigualdades disfrazándolas de méritos. Entonces los pobres ya están excluidos. La diferencia es que en una sociedad desescolarizada habría múltiples caminos hacia el conocimiento, no solo el institucional que favorece a los ricos. Además, los recursos que ahora se concentran en las instituciones burocráticas estarían distribuidos en las comunidades proporcionando un acceso más equitativo.
¿Cómo organizarías concretamente el aprendizaje en una sociedad desescolarizada? Illich no se limita a criticar las escuelas, sino que propone alternativas específicas mediante el concepto de redes de aprendizaje, estructuras abiertas y descentralizadas que conectan personas, recursos, herramientas y proyectos sin la mediación de las burocracias educativas. Estas redes funcionan según el principio de acceso libre, donde cualquiera puede usar los recursos disponibles cuando los necesita sin requisitos previos de matriculación, certificación o edad apropiada. Entonces imagina bibliotecas sin restricciones de préstamos, talleres equipados que cualquiera puede usar, laboratorios científicos abiertos al público, espacios comunitarios para encuentros entre quienes quieren aprender y quienes pueden enseñar. La primera red que Illich propone es la de objetos de aprendizaje, proporcionando el acceso libre a las bibliotecas, los laboratorios, los talleres, los museos, las herramientas sin la mediación escolar obligatoria. Estos recursos ya existen, pero actualmente están o privatizados siendo accesibles solo mediante el pago, o institucionalizados siendo accesibles solo mediante los programas educativos formales. Desescolarizar significa abrir estos recursos a todos sin condiciones previas. ¿Quieres usar el microscopio del laboratorio comunitario? Simplemente reservas un horario y lo usas. ¿Quieres consultar libros especializados? Vas a la biblioteca y los lees. No necesitas estar matriculado en un curso ni tener la autorización de un profesor. Los sistemas de encuentro entre pares conectan personas que comparten intereses, permitiéndoles aprender juntas sin necesidad de maestros certificados ni currículos fijos. Publicas que quieres aprender carpintería y el sistema te conecta con otros interesados formando un grupo de práctica mutua. O anuncias que quieres discutir filosofía y encuentras compañeros de lectura. Estos encuentros son horizontales donde todos aprenden de todos en lugar de una relación jerárquica de maestro que sabe y alumnos que ignoran. Entonces recuperas las formas tradicionales de aprendizaje comunitario, donde grupos de practicantes se reúnen para mejorar juntos sus habilidades. Los servicios de referencia a educadores independientes conectan aprendices con mentores que ofrecen una orientación especializada sin el monopolio profesional. No son maestros certificados empleados por las instituciones, sino personas con habilidades específicas, dispuestas a compartirlas mediante acuerdos directos. Un artesano experimentado puede ofrecer mentoría a los novatos, cobrando directamente sin necesidad de un título pedagógico. Un músico talentoso puede dar lecciones sin credenciales académicas. Entonces hay un mercado libre de servicios educativos donde lo que importa es la competencia demostrable, no las certificaciones burocráticas. El intercambio de habilidades permite que cualquiera enseñe lo que sabe y aprenda lo que necesita mediante la reciprocidad directa. Ofreces enseñar guitarra a cambio de que alguien te enseñe cocina. Compartes tus conocimientos de programación mientras otro te ayuda con las matemáticas. Estas redes de intercambio ya existen informalmente en las comunidades, pero están marginadas por la hegemonía de la educación formal. Desescolarizar significa darles legitimidad e infraestructura para que florezcan. Entonces el conocimiento circula libremente según las necesidades reales, no según los currículos impuestos. Estas redes funcionan según la demanda real de los aprendices, no según la oferta institucional de programas preempaquetados. Aprendes lo que necesitas cuando lo necesitas en lugar de seguir las secuencias curriculares que alguien decidió que todos deben completar. Si quieres aprender soldadura porque estás construyendo algo, buscas a quien pueda enseñarte específicamente eso. No te matriculas en un programa de 3 años de metalurgia. Entonces hay una eficiencia radical donde el tiempo y el esfuerzo se invierten directamente en adquirir las habilidades útiles, no en completar requisitos arbitrarios. La infraestructura tecnológica necesaria para estas redes existía parcialmente incluso en la época de Illich mediante los tablones de anuncios.
los directorios comunitarios, los espacios públicos. Hoy Internet hace la propuesta mucho más viable, proporcionando plataformas donde puedes anunciar qué sabes y qué quieres aprender, conectándote instantáneamente con las personas relevantes. Entonces, aunque Illich escribió antes de la era digital su visión de las redes de aprendizaje, anticipó las estructuras que Internet hace posibles técnicamente, aunque todavía no hemos implementado socialmente. Los críticos señalan que estas redes podrían reproducir las desigualdades si los recursos se concentran en los barrios ricos. Pero Illich argumenta que la inversión pública actualmente destinada a las escuelas podría financiar las redes equitativamente distribuidas, proporcionando mejores recursos en las comunidades pobres. Además, las redes son más escalables que las instituciones porque no requieren edificios costosos ni burocracias administrativas. Una biblioteca comunitaria bien equipada sirve a todo el barrio, mientras que las escuelas requieren una infraestructura separada para cada nivel. El modelo de redes también permite la especialización local, donde cada comunidad desarrolla recursos según sus necesidades e intereses particulares. Un barrio costero puede tener talleres de navegación y biología marina. Un barrio industrial puede tener espacios de manufactura y diseño. Entonces hay una diversidad adaptada a los contextos en lugar de la uniformidad impuesta. Esta diversidad es una fortaleza, no una debilidad, porque permite que múltiples formas de conocimiento florezcan. Illich extiende su análisis más allá de la educación preguntando qué tipo de tecnologías promueven la autonomía humana versus cuáles crean dependencia. Introduce el concepto de convivencialidad para nombrar las relaciones donde las herramientas amplifican la autonomía y la creatividad de las personas, permitiéndoles hacer más cosas por sí mismas en lugar de hacerlas dependientes de sistemas complejos que solo los expertos pueden manejar. Entonces, no todas las tecnologías son igualmente liberadoras. Algunas te empoderan, mientras otras te expropian capacidades transfiriéndolas a las instituciones centralizadas. Una herramienta convivencial puede ser usada libremente por cualquiera, con una mínima especialización, y sin el control centralizado que determine quién puede usarla y para qué. No requiere una infraestructura gigantesca ni expertos que medien tu acceso. Es reparable localmente con conocimientos accesibles. Su producción y mantenimiento pueden descentralizarse en múltiples talleres comunitarios. Entonces maximiza la autonomía individual y colectiva, permitiendo que las personas resuelvan sus problemas sin depender de las burocracias o las corporaciones que controlan el acceso. Las herramientas manipuladoras, en cambio, exigen expertos certificados para su uso. Producen la dependencia estructural de los sistemas complejos, expropian las capacidades que antes eran comunitarias, transfiriéndolas a los profesionales especializados. Entonces, aunque aparentemente te proporcionan más poder, realmente te quitan la autonomía porque no puedes prescindir de ellas, pero tampoco puedes controlarlas. Estás atrapado dependiendo de las instituciones que administran el acceso y determinan las condiciones de uso. La bicicleta es un ejemplo paradigmático de herramienta convivencial. Es accesible económicamente para la mayoría de las personas. Cualquiera puede aprender a usarla sin un entrenamiento especializado prolongado. Es reparable con herramientas simples y conocimientos básicos que puedes adquirir fácilmente. No contamina ni requiere combustibles costosos. Amplía significativamente tu movilidad permitiéndote recorrer distancias que caminar tomaría horas. No expropia el espacio público requiriendo una infraestructura masiva. Entonces maximiza la libertad de movimiento sin crear dependencias institucionales. El automóvil, en contraste, es una herramienta manipuladora que expropia la movilidad. Requiere una infraestructura gigantesca de carreteras, estacionamientos, gasolineras que solo el Estado puede construir. Necesitas una licencia oficial para conducir y un seguro obligatorio para circular.
Depende de los combustibles fósiles controlados por las corporaciones globales. Requiere mecánicos especializados para las reparaciones complejas. Cuando se generaliza, reestructura completamente las ciudades haciéndolas inhabitables sin coche. Entonces, aunque promete la libertad individual, produce la dependencia colectiva de sistemas que no controlas. Una sociedad convivencial elige deliberadamente las herramientas que fortalecen la autonomía de las personas, rechazando aquellas que requieren sistemas gigantescos de control. Prioriza las tecnologías simples, reparables, apropiables sobre las tecnologías sofisticadas que solo los expertos pueden manejar. Entonces no es una cuestión de rechazar toda tecnología, sino de elegir tecnologías que sirven a las personas en lugar de esclavizarlas. Hay un criterio político para evaluar las tecnologías según si expanden o contraen la autonomía. La energía ilustra perfectamente la diferencia. Los paneles solares descentralizados en cada hogar son más convivenciales que las plantas nucleares gigantes, porque permiten la autonomía energética, sin depender de las corporaciones que controlan la red. Los molinos de viento comunitarios son más convivenciales que las represas masivas que requieren las burocracias estatales. Entonces, la transición energética puede hacerse de manera convivencial, promoviendo la generación distribuida o de manera manipuladora, concentrando el control en nuevas corporaciones verdes. Las herramientas digitales presentan una ambigüedad porque pueden ser convivenciales o manipuladoras según su diseño. El software libre que cualquiera puede modificar y compartir es convivencial. Las plataformas propietarias que controlan tu acceso a los datos y las funcionalidades son manipuladoras. Entonces, la lucha contemporánea por el software libre, el hardware abierto, las redes descentralizadas, es una lucha por la convivencialidad en el dominio digital. Illich no es un tecnófobo que rechaza toda innovación, sino que propone criterios políticos para evaluar las tecnologías. Pregunta sistemáticamente si esta herramienta aumenta o disminuye la autonomía de las personas, si puede ser apropiada comunitariamente o requiere el control centralizado, si amplifica las capacidades existentes o las expropia transfiriéndolas a las instituciones. Entonces hay una política de la tecnología donde cada elección técnica tiene consecuencias para la distribución del poder social. Las profesiones modernas monopolizan los saberes que durante la mayor parte de la historia humana estaban distribuidos en las comunidades. Educar niños, curar enfermos, construir viviendas, resolver conflictos. Todas estas actividades esenciales para la vida eran responsabilidades compartidas que las personas manejaban colectivamente mediante los conocimientos tradicionales acumulados generacionalmente. Pero la modernización profesionalizó estos saberes, transfiriéndolos a los expertos certificados que ahora son los únicos autorizados legalmente para ejercerlos. Entonces, algo que antes era una capacidad comunitaria común, se convirtió en un servicio especializado que debes comprar. Esta profesionalización expropia la capacidad de autoorganización comunitaria, creando una dependencia estructural de los expertos para cada aspecto de la vida. Ya no confías en que puedes educar a tus propios hijos sin pedagogos certificados. Ya no crees que puedes cuidar a un enfermo sin médicos titulados. Ya no piensas que puedes resolver conflictos vecinales sin abogados profesionales. Entonces has internalizado tu propia incompetencia, aprendiendo que para todo necesitas especialistas. Esta es una forma sofisticada de dominación porque no requiere la coerción explícita. Tú mismo buscas la dependencia creyendo que es necesaria. La profesionalización legitima las jerarquías de conocimiento, donde el saber certificado académicamente domina sobre los saberes populares y tradicionales que funcionaron durante siglos. Cuando una partera tradicional con décadas de experiencia exitosa es prohibida de asistir partos, porque carece de un título universitario, mientras los médicos recién graduados sin experiencia práctica son automáticamente autorizados.
Estás viendo cómo la profesionalización crea jerarquías artificiales que no corresponden a las competencias reales. Entonces los saberes tradicionales son desvalorizados no por ser inefectivos, sino por no estar certificados institucionalmente. Los profesionales se convierten en los guardianes de recursos que antes eran comunes, controlando el acceso a la salud, el aprendizaje, la justicia. Los recursos que en principio deberían ser accesibles para todos quedan mediados por los profesionales que determinan quién merece el acceso y bajo qué condiciones. Entonces hay una privatización del conocimiento, donde lo que antes era el patrimonio comunitario se vuelve la propiedad profesional. Necesitas el permiso de los expertos para hacer cosas que tus abuelos hacían libremente sin autorización. Las personas pierden la confianza en sus propias capacidades y en las de sus vecinos, aprendiendo que solo los profesionales certificados son competentes. Cuando tu hijo está enfermo, no confías en tu propio juicio sobre los remedios simples, sino que corres al médico incluso para los problemas menores. Cuando tienes un conflicto con un vecino, no intentas resolverlo mediante la conversación directa, sino que consultas a un abogado. Entonces, la profesionalización produce una infantilización colectiva, donde las comunidades enteras se vuelven incapaces de manejarse sin la tutela profesional constante. Recuperar la autonomía personal y comunitaria exige desprofesionalizar las áreas clave de la vida cotidiana, devolviendo los conocimientos y las capacidades a las comunidades. Esto no significa rechazar toda especialización, sino limitar el monopolio profesional, permitiendo que múltiples formas de conocimiento coexistan. Las parteras tradicionales deberían poder ejercer junto a los obstetras, los educadores comunitarios junto a los maestros certificados, los mediadores vecinales junto a los abogados. Entonces habría un pluralismo de prácticas en lugar del monopolio profesional único. Aquí la contextualización se vuelve especialmente relevante porque experimentas constantemente esta expropiación profesional de las capacidades básicas. Cuando sientes que no puedes educar a tus hijos sin consultar constantemente a los psicólogos y los pedagogos. Cuando no confías en preparar la comida saludable, sin los nutricionistas que te digan exactamente qué comer. Cuando no puedes hacer las reparaciones simples en tu casa, sin contratar profesionales certificados. Cuando necesitas terapeutas para procesar emociones que antes compartías con los amigos y la familia. Estás viviendo la dependencia profesional que Illich critica. Has sido entrenado durante décadas para desconfiar de tu propio juicio, considerándote incompetente para manejar los aspectos básicos de tu vida sin la supervisión experta. Los profesionales defienden sus monopolios argumentando que protegen al público de los charlatanes incompetentes. Pero Illich señala que frecuentemente los profesionales certificados causan más daño precisamente porque su monopolio legal elimina las alternativas. Cuando solo los médicos pueden prescribir medicamentos, estos se sobreprescriben causando epidemias de adicción a los opioides. Cuando solo los arquitectos certificados pueden diseñar edificios, estos son frecuentemente inhabitables, mientras las construcciones vernáculas sin arquitectos funcionan perfectamente. Entonces, el argumento de protección al consumidor frecuentemente oculta la defensa de los privilegios profesionales que no correlacionan con una competencia superior. La desprofesionalización no significa el caos donde cualquiera puede hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino la restauración de un pluralismo donde múltiples formas de conocimiento compiten abiertamente. En lugar de los monopolios legales que prohíben alternativas, habría mercados libres de servicios donde lo que importa es la competencia demostrable mediante los resultados, no las credenciales burocráticas. Entonces las parteras que tienen buenos resultados atraerían clientas independientemente de si tienen títulos universitarios. Los educadores efectivos serían buscados sin importar sus certificaciones.
La medicina descubrió hace siglos que los tratamientos pueden enfermar cuando el remedio produce daños mayores que la enfermedad original. Este fenómeno llamado iatrogénesis se refiere literalmente a las enfermedades causadas por médicos mediante intervenciones que pretendían curar. Pero Illich extiende radicalmente este concepto más allá de la medicina, mostrando que toda institución moderna produce formas de iatrogénesis cuando crece descontroladamente. Las escuelas causan un daño educativo al destruir la curiosidad natural. Los hospitales producen enfermedades mediante los tratamientos excesivos. Las prisiones fabrican criminales mediante el encierro que profundiza la marginalidad. Entonces hay una lógica perversa, donde las instituciones diseñadas para resolver problemas terminan causándolos. Illich distingue tres niveles que operan simultáneamente en las instituciones modernas. La iatrogénesis clínica, donde los tratamientos médicos directamente dañan al paciente mediante errores quirúrgicos, medicamentos con efectos secundarios peores que la enfermedad, infecciones adquiridas en los hospitales. Esta forma es reconocida aunque minimizada por la profesión médica. Pero hay dos formas más profundas y peligrosas que la medicina niega sistemáticamente porque cuestionan la institución misma, no solo sus prácticas específicas. La iatrogénesis social ocurre cuando el sistema médico crea enfermos crónicos dependientes perpetuamente de los servicios médicos. Medicaliza los aspectos normales de la vida, convirtiendo las variaciones naturales en patologías que requieren tratamiento. El embarazo, que antes era un proceso natural, ahora es una condición médica que requiere una intervención constante. La vejez se trata como una enfermedad en lugar de una etapa normal de la vida. La tristeza se diagnostica como depresión que requiere medicamentos. Entonces se expande continuamente el dominio de lo médico, colonizando cada vez más aspectos de la existencia humana, creando mercados ilimitados de pacientes. Esta medicalización crea una dependencia estructural donde las personas pierden la capacidad de manejar los malestares normales sin la intervención profesional. Cada dolor de cabeza requiere una consulta médica. Cada cambio de humor necesita un medicamento. Cada incomodidad física demanda un tratamiento especializado. Entonces, algo que las comunidades tradicionales manejaban mediante los remedios caseros y el apoyo mutuo se convierte en un problema médico que solo los expertos pueden resolver. Esta expropiación de la capacidad de autocuidado es más dañina que los errores médicos específicos porque afecta a toda la sociedad. La iatrogénesis cultural es la forma más profunda y destructiva porque las instituciones destruyen la capacidad cultural de las personas para enfrentar el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte con sentido y dignidad. La medicina moderna promete eliminar todo dolor, pero al hacerlo destruye las prácticas culturales mediante las cuales las comunidades tradicionalmente daban sentido al sufrimiento, integrándolo en narrativas más amplias. Entonces puedes tener menos dolor físico mediante los analgésicos, pero experimentas más sufrimiento existencial, porque el dolor pierde significado, volviéndose simplemente una disfunción técnica que debe eliminarse. Las culturas tradicionales tenían rituales elaborados para integrar el sufrimiento en la vida comunitaria. Cuando alguien moría, había ceremonias donde la comunidad procesaba colectivamente la pérdida, transformando el dolor en memoria. Cuando alguien enfermaba, había prácticas de cuidado mutuo que fortalecían los vínculos sociales. El dolor tenía significados religiosos, morales, pedagógicos que lo conectaban con las dimensiones más amplias de la existencia. Pero la medicina moderna trata el dolor como un mal absoluto que debe eliminarse mediante la intervención técnica sin preguntarse por su significado. Esta destrucción cultural tiene consecuencias devastadoras porque las personas pierden los recursos simbólicos para enfrentar el sufrimiento inevitable de la existencia humana. Cuando la medicina promete una vida sin dolor, cualquier malestar
se vuelve una falla técnica intolerable que debe corregirse. Entonces desarrollas expectativas irreales de una vida sin sufrimiento que generan una frustración perpetua, porque el dolor es parte constitutiva de la condición humana, no un defecto técnico que la ciencia puede eliminar. Las culturas que aceptaban el sufrimiento como parte de la vida, paradójicamente, sufrían menos que las culturas modernas que lo rechazan obsesivamente. Las instituciones bien intencionadas producen un sufrimiento nuevo al prometer eliminar todo malestar, creando expectativas imposibles de satisfacer. La escuela promete conocimiento para todos, pero produce una ansiedad masiva de competencia académica. El hospital promete la salud perfecta, pero produce la hipocondría donde cualquier síntoma genera pánico. Las instituciones de bienestar prometen la seguridad total, pero producen un miedo constante de perder los beneficios. Entonces las promesas institucionales de eliminar todo mal crean nuevas formas de sufrimiento psicológico más difusas pero igualmente debilitantes. Aquí la contextualización se vuelve particularmente relevante porque vives constantemente estas formas de iatrogénesis institucional. Cuando tomas medicamentos para dormir que producen dependencia, requiriendo más medicamentos para controlar los efectos secundarios, creando una cascada farmacológica. Cuando tus hijos desarrollan ansiedad por los exámenes escolares que destruye su amor por aprender. Cuando el sistema de salud te diagnostica condiciones borderline, transformando las variaciones normales en patologías medicalizadas. Cuando consultas médicos para cada malestar menor, perdiendo la confianza en tu capacidad de autocuidado. Estás experimentando la iatrogénesis que Illich describe. Las instituciones que prometen resolver tus problemas frecuentemente los agravan, creando dependencias que no existían y destruyendo capacidades que poseías para manejar las dificultades normales de la existencia. La solución no es abolir toda medicina, sino limitar el poder médico manteniéndolo en una escala apropiada donde trata las genuinas emergencias sin colonizar toda la existencia. Necesitas recuperar las capacidades culturales para enfrentar el sufrimiento ordinario sin la medicalización inmediata. Reconstruir las prácticas comunitarias de cuidado mutuo que no dependan de los profesionales. Aceptar que cierto dolor es parte inevitable de vivir, no una falla técnica que debe eliminarse. Entonces hay una sabiduría en las culturas tradicionales que integraban el sufrimiento en lugar de declarar una guerra total contra él. ¿Qué significa ser pobre? La respuesta cambia radicalmente según el contexto histórico y social. Illich distingue entre la pobreza tradicional que, aunque material, permitía la autonomía porque las personas producían una parte significativa de lo que necesitaban, y la pobreza modernizada que crea una dependencia total de las mercancías y los servicios, donde quien no puede comprar literalmente no puede vivir. Entonces, la modernización no simplemente reduce o aumenta la pobreza, sino que transforma cualitativamente su naturaleza, convirtiendo las carencias relativas en privaciones absolutas. La pobreza tradicional en las sociedades preindustriales permitía grados significativos de autonomía. Los campesinos pobres tenían tierra comunal donde cultivar alimentos, bosques donde recoger leña, ríos donde pescar, conocimientos para construir sus propias viviendas con materiales locales, habilidades para fabricar herramientas y ropa. Entonces, aunque eran materialmente pobres según los estándares modernos, poseían medios de subsistencia que no dependían totalmente del mercado. Podían sobrevivir dignamente, produciendo directamente valores de uso sin necesidad de comprar todo. La pobreza modernizada destruye estas capacidades de subsistencia autónoma, creando una dependencia absoluta de las mercancías que solo puedes obtener mediante el dinero. Ya no tienes tierra donde cultivar porque fue privatizada o urbanizada. Ya no puedes construir una vivienda porque las regulaciones exigen materiales industriales y permisos costosos. Ya no sabes fabricar nada porque esos conocimientos se perdieron.
entonces literalmente no puedes vivir sin comprar todo. Eres un pobre absoluto que carece de los medios propios de subsistencia, dependiendo enteramente de vender tu trabajo para comprar las mercancías producidas por otros. La modernización destruye sistemáticamente los valores de uso que las personas pueden producir autónomamente, sustituyéndolos por los valores de intercambio mercantil. El valor de uso es cualquier cosa útil que produces directamente para satisfacer las necesidades propias o de tu comunidad. Cultivas vegetales para comer. Construyes muebles para tu casa. Tejes ropa para tu familia. Estos valores de uso no pasan por el mercado. No tienen precio monetario, pero satisfacen necesidades reales. El desarrollo capitalista convierte estas actividades en mercancías que debes comprar. Ya no cultivas alimentos, sino que compras productos agrícolas industriales. Ya no construyes muebles, sino que compras en las tiendas. Entonces tu autonomía productiva se convierte en dependencia consumidora. Los saberes autónomos necesarios para producir valores de uso se pierden sistemáticamente mediante la escolarización que enseña conocimientos abstractos desconectados de las habilidades prácticas. Tus abuelos sabían sembrar, cosechar, cocinar desde cero, reparar herramientas, construir estructuras simples. Pero tú pasaste años en las escuelas aprendiendo ecuaciones que nunca usarás mientras perdías la oportunidad de aprender las habilidades que te harían menos dependiente. Entonces la educación moderna te prepara para ser un consumidor empleado, no un productor autónomo. Pierdes las capacidades que las generaciones anteriores consideraban básicas. La convivencialidad comunitaria, donde las personas cooperan para satisfacer necesidades mediante el trabajo compartido, también se destruye. Cuando necesitabas construir una casa, los vecinos ayudaban en un trabajo colectivo. Cuando alguien enfermaba, la comunidad cuidaba compartiendo las responsabilidades. Estas redes de apoyo mutuo proporcionaban seguridad sin necesidad de instituciones formales o mercados. Pero la modernización convierte cada necesidad en un servicio que debes comprar individualmente. Contratas constructores profesionales, pagas hospitales y seguros. Entonces la solidaridad comunitaria se sustituye por transacciones mercantiles. Los pobres modernos no tienen tierra donde cultivar, herramientas para fabricar, saberes para producir autónomamente, comunidades solidarias donde apoyarse. Solo pueden vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral competitivo, donde frecuentemente no encuentran compradores o solo a precios miserables. Entonces están completamente desprotegidos, sin ningún medio alternativo de subsistencia. Cuando pierden el empleo, enfrentan una indigencia absoluta porque no tienen manera de producir directamente lo que necesitan. Esta es una forma de pobreza más absoluta que cualquier sociedad preindustrial conoció. El desarrollo económico promete la abundancia para todos mediante el crecimiento continuo, pero produce simultáneamente la escasez fabricada y la dependencia estructural. Convierte los satisfactores localmente accesibles en mercancías escasas que debes comprar. El agua que antes tomabas del pozo ahora debes comprar embotellada. Los alimentos que antes cultivabas ahora vienen de la agroindustria distante. Entonces hay un doble movimiento donde destruye tu capacidad de autoprovisión, mientras te obliga a comprar lo que antes producías gratuitamente. Esta es una forma sofisticada de expropiación. Recuperar la autonomía exige reconstruir las capacidades de producir valores de uso sin la mediación mercantil total. Aprender nuevamente a cultivar, aunque sea en pequeña escala, a reparar en lugar de descartar, a compartir herramientas comunitariamente, a cooperar con los vecinos para satisfacer necesidades sin depender exclusivamente del mercado. Entonces no es un retorno nostálgico a un pasado preindustrial, sino la construcción de un futuro donde el mercado es una opción entre otras, no una necesidad absoluta, donde puedes elegir qué comprar y qué producir autónomamente.
El desarrollo se presenta como un proceso natural e inevitable, donde las sociedades tradicionales avanzan hacia la modernización industrial, adoptando tecnologías, instituciones y valores occidentales. Pero Illich denuncia que el desarrollo es una ideología colonial que destruye los modos de vida autónomos bajo la promesa de progreso que raramente se cumple. Cuando los organismos internacionales imponen programas de desarrollo a las comunidades campesinas, destruyen sus economías de subsistencia, forzándolas a depender de los mercados globales, donde quedan perpetuamente subordinadas. Entonces el desarrollo no es una ayuda desinteresada, sino un proceso de dominación que convierte las sociedades autónomas en mercados cautivos para los productos industriales. Esta ideología del desarrollo asume que hay una sola dirección correcta de cambio social, donde todas las sociedades deben converger hacia el modelo industrial occidental. Entonces desprecia los modos de vida tradicionales, tratándolos como atrasados que deben superarse. Pero Illich señala que muchas sociedades tradicionales satisfacían las necesidades humanas básicas de maneras sostenibles, que la modernización destruyó sin proporcionar alternativas mejores. Los campesinos que tenían seguridad alimentaria mediante la agricultura diversificada quedan empobrecidos cuando son forzados a los monocultivos comerciales. Las comunidades con viviendas autoconstruidas quedan sin techo, cuando las regulaciones modernas prohíben las construcciones vernáculas. Entonces el desarrollo frecuentemente empobrece a quienes supuestamente beneficia. Las instituciones modernas, según Illich, deben mantenerse en una escala humana, un tamaño que preserve las relaciones cara a cara y el control comunitario sobre las decisiones que afectan la vida cotidiana. Cuando las instituciones crecen demasiado, se vuelven impersonales, burocráticas, incontrolables por quienes supuestamente sirven. Entonces hay un umbral más allá del cual el crecimiento institucional es contraproducente, destruyendo precisamente los valores que la institución buscaba realizar. Una escuela pequeña donde todos se conocen puede ser una comunidad educativa genuina. Una escuela masiva con miles de estudiantes es una burocracia impersonal donde nadie conoce a nadie. El gigantismo institucional siempre produce alienación, porque las personas pierden la conexión significativa con las estructuras que determinan sus vidas. Trabajas en una corporación gigante donde eres un número empleado, no una persona conocida. Estudias en una universidad masiva donde los profesores no saben tu nombre. Recibes servicios de las burocracias estatales donde los funcionarios aplican reglas sin considerar las circunstancias particulares. Entonces hay una pérdida de sentido, donde tus acciones parecen no tener consecuencias observables, y las instituciones operan según lógicas incomprensibles. La escala humana permite que veas cómo tus contribuciones afectan los resultados colectivos, manteniendo el sentido de agencia. El desarrollo convierte las necesidades que las comunidades satisfacían localmente mediante recursos propios en carencias que solo el mercado global puede llenar. Antes, construías una vivienda con materiales locales y conocimientos comunitarios. Ahora, necesitas cemento industrial, ladrillos manufacturados, arquitectos certificados, todo comprado a las corporaciones distantes. Antes te vestías con textiles producidos localmente. Ahora compras ropa fabricada en países lejanos por la mano de obra explotada. Entonces hay una destrucción sistemática de las capacidades locales, creando la dependencia de los sistemas globales que no controlas. Las comunidades pierden el control sobre sus recursos naturales, sus saberes tradicionales, sus modos de organización social cuando son integradas forzadamente en la economía global. Los bosques comunales son privatizados para las plantaciones comerciales. Los conocimientos sobre las plantas medicinales son patentados por las corporaciones farmacéuticas. Las formas tradicionales de resolver conflictos son reemplazadas por los sistemas legales formales.
entonces hay una expropiación masiva, donde lo que era común se vuelve privado, lo que era local se vuelve global, lo que era autónomo se vuelve dependiente. La escala humana significa poder conocer personalmente a quienes participan en las decisiones que te afectan directamente. Cuando la escuela de tu barrio decide políticas, puedes ir a las reuniones donde conoces a los maestros y los administradores pudiendo influir mediante la persuasión personal. Cuando el gobierno nacional decide desde la capital distante, no tienes un acceso real a los tomadores de decisiones, entonces solo puedes someterte. La democracia genuina requiere una escala donde la participación significativa sea posible. Las instituciones gigantes son inevitablemente antidemocráticas porque concentran el poder en élites inaccesibles. Illich propone una descentralización radical donde múltiples instituciones pequeñas operan autónomamente en lugar de las instituciones gigantes centralizadas. Habría una diversidad de escuelas comunitarias con enfoques diferentes en lugar de un sistema nacional uniforme. Múltiples sistemas locales de salud adaptados a los contextos específicos en lugar de la medicina estandarizada. Entonces recuperas la capacidad de experimentación social, donde las comunidades pueden probar soluciones alternativas, aprendiendo de los éxitos y los fracasos sin que los errores afecten a todo el sistema. Los críticos argumentan que la escala pequeña es menos eficiente que los grandes sistemas centralizados. Pero Illich responde que esta eficiencia es ilusoria porque ignora los costos ocultos de alienación, dependencia, destrucción de las capacidades locales. Además, la resiliencia requiere diversidad, no uniformidad. Cuando todas las comunidades dependen del mismo sistema centralizado, el colapso de ese sistema es catastrófico. Pero cuando múltiples sistemas pequeños operan independientemente, el fracaso de uno no amenaza a todos. ¿Puede una sociedad verdaderamente libre construirse sobre el crecimiento ilimitado y el consumo infinito? Illich responde negativamente, proponiendo que la libertad genuina requiere paradójicamente la austeridad voluntaria. Limitar deliberadamente el crecimiento de las instituciones y las tecnologías que expropian la vida. Esta propuesta escandaliza a los desarrollistas que equiparan el progreso con la expansión continua, y a los izquierdistas que ven la abundancia material como precondición de liberación. Pero Illich argumenta que el crecimiento ilimitado destruye sistemáticamente las condiciones de la autonomía humana. Entonces, la verdadera liberación requiere elegir los límites voluntariamente antes de que sean impuestos catastróficamente por el colapso ecológico o el totalitarismo institucional. La austeridad en el sentido illichiano no es miseria ni privación dolorosa, sino una preferencia deliberada por las herramientas simples y las relaciones directas que fortalecen la iniciativa personal sobre los sistemas complejos que crean dependencia. Entonces la austeridad no significa vivir con menos, sino vivir mejor, mediante relaciones más ricas y capacidades más desarrolladas, aunque con menor consumo material. Puedes tener una vida más plena caminando y usando bicicleta que encerrado en un automóvil, aunque este último sea tecnológicamente superior. Puedes aprender más profundamente en las conversaciones con mentores que en las aulas masificadas, aunque éstas tengan más recursos. La calidad de vida no correlaciona linealmente con la cantidad de consumo. El concepto de límite es una virtud política central. No simplemente una restricción externa, sino la sabiduría de reconocer los umbrales más allá de los cuales las instituciones se vuelven destructivas. Entonces necesitas limitar proactivamente el crecimiento institucional, manteniéndolo dentro de las escalas, donde permanece controlable y al servicio de las personas, no al revés. Esta limitación voluntaria contrasta con la lógica capitalista de crecimiento perpetuo, donde cualquier límite es un obstáculo a superar.
Pero Illich muestra que ignorar los límites produce catástrofes cuando las instituciones cruzan los umbrales de contraproductividad. La proporción nombra una relación equilibrada entre los medios y los fines, donde las herramientas permanecen apropiadas a la escala humana sin dominar completamente la vida. Hay desproporcionalidad cuando las instituciones educativas absorben décadas de tu vida, cuando los sistemas de transporte destruyen ciudades enteras, cuando la medicina coloniza cada aspecto de la existencia desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, recuperar la proporción significa reducir el poder institucional, devolviéndolo a las dimensiones manejables, donde sirve los propósitos humanos sin convertirse en un fin en sí mismo. Rechazar la lógica de crecimiento ilimitado que domina tanto el capitalismo como el socialismo de Estado requiere coraje político porque enfrentas la oposición tanto de las élites que lucran con la expansión institucional como de las masas que han internalizado la promesa de abundancia infinita. Todos los actores políticos convencionales prometen más crecimiento, más desarrollo, más consumo. Entonces, proponer los límites voluntarios parece políticamente suicida. Pero Illich argumenta que continuar la expansión ilimitada garantiza el colapso ecológico y el totalitarismo institucional. Entonces, la austeridad convivencial es la única alternativa viable. La libertad real, según Illich, requiere renunciar voluntariamente a ciertas comodidades que producen la dependencia estructural de los sistemas que no controlas. Elegir caminar o usar bicicleta en lugar de automóvil significa renunciar a la velocidad y la comodidad, pero ganar autonomía y salud. Elegir aprender mediante las redes informales en lugar de las instituciones certificadas significa renunciar al prestigio de los diplomas, pero ganar el control sobre tu propio proceso educativo. Entonces, cada elección de austeridad es simultáneamente una renuncia a algo y una ganancia de autonomía. No es un sacrificio puro, sino un intercambio donde valoras más la libertad que la comodidad. Menos consumo energético puede significar más autonomía, más salud, más relaciones humanas ricas en lugar de simplemente menos bienestar. Cuando reduces la dependencia de los automóviles, obligándote a caminar, interactúas más con los vecinos, fortaleciendo la comunidad. Cuando reduces el consumo de energía mediante el diseño solar pasivo en lugar del aire acondicionado, te vuelves menos vulnerable a las interrupciones de servicio. Cuando reduces la dependencia del entretenimiento industrial mediante la participación en las actividades comunitarias, desarrollas las habilidades creativas. Entonces hay múltiples dimensiones de bienestar, donde la reducción material puede correlacionar con el aumento de capacidades y relaciones. La austeridad convivencial es la abundancia de tiempo libre, relaciones significativas, capacidades desarrolladas frente a la escasez relativa de mercancías industriales. Cuando trabajas menos horas porque necesitas menos dinero para comprar menos cosas, tienes más tiempo para las actividades autónomas. Cuando dependes menos de los servicios profesionales, desarrollas más habilidades propias. Cuando participas más en la vida comunitaria, construyes más relaciones de confianza mutua. Entonces hay tipos de riqueza que crecen cuando reduces el consumo material. La austeridad bien entendida es la opulencia de lo verdaderamente valioso. Esta propuesta no es un moralismo ascético que desprecia los placeres materiales, sino un análisis político de las condiciones de la libertad. Illich no dice que deba ser austero por virtud religiosa, sino que la autonomía requiere estructuralmente limitar las dependencias institucionales. Entonces ese es un argumento pragmático, no un sermón moral. Si valoras la libertad, debes estar dispuesto a limitar los consumos que crean dependencias. Esta es una decisión racional, una vez que comprendes que el crecimiento ilimitado destruye las condiciones de tu autonomía. Los críticos acusan a Illich de proponer un retorno a la pobreza preindustrial, imponiendo privaciones a los pobres. Pero él responde que los pobres modernos ya sufren privaciones devastadoras de autonomía, dignidad
comunidad, entonces la austeridad convivencial podría mejorar su situación al devolverles las capacidades productivas y las relaciones solidarias. Además, la propuesta no es una uniformidad austera, sino una pluralidad donde las comunidades eligen libremente qué límites adoptar, experimentando con diferentes balances entre el consumo material y la autonomía. Cuando desescolarizas la sociedad eliminando el monopolio institucional sobre el aprendizaje, ¿quién se hace responsable de la educación? La respuesta de Illich es radical. Aprender se vuelve un asunto de toda la comunidad donde múltiples actores comparten la responsabilidad de transmitir conocimientos y habilidades sin necesidad de los profesionales certificados que administren centralizadamente el proceso. Entonces, en lugar de delegar la educación a las instituciones especializadas que operan separadas de la vida cotidiana, la formación se integra en todas las actividades comunitarias, donde personas de diferentes edades y experiencias aprenden naturalmente unas de otras. Los talleres artesanales donde los aprendices trabajan junto a los maestros, observando, imitando, practicando, hasta dominar el oficio, son formas tradicionales de educación situada que funcionan sin currículos formales ni exámenes estandarizados. El novato aprende haciendo bajo la supervisión directa, recibiendo la retroalimentación inmediata sobre sus intentos. Entonces hay una conexión orgánica entre aprender y hacer, donde el conocimiento surge naturalmente de la práctica, no de la instrucción abstracta desconectada de las aplicaciones reales. Este modelo de aprendizaje situado es más efectivo que la escolarización, porque motiva intrínsecamente y proporciona una comprensión profunda mediante la experiencia directa. Las cooperativas de trabajo donde los miembros comparten conocimientos y toman decisiones colectivamente son espacios educativos aunque no se definan como tales. Participar en una cooperativa te enseña las habilidades técnicas del oficio, las habilidades sociales de colaboración, las habilidades políticas de autoorganización. Entonces aprendes mediante la participación activa en los proyectos reales que tienen consecuencias tangibles, no mediante ejercicios artificiales diseñados pedagógicamente. Esta educación por participación es más completa que la instrucción formal, porque integra las dimensiones técnicas, sociales y éticas del conocimiento. Las redes de vecinos que comparten recursos, organizan actividades colectivas, resuelven problemas comunitariamente, son contextos educativos ricos donde los niños y los adultos aprenden continuamente observando y participando. Cuando los vecinos organizan un huerto comunitario, los niños aprenden la agricultura viendo y ayudando. Cuando resuelven conflictos mediante asambleas, aprenden la democracia directa practicándola. Entonces la comunidad funciona como una escuela viviente donde cada actividad tiene una dimensión educativa implícita. Aprendes la ciudadanía siendo un ciudadano activo, no estudiando teorías abstractas sobre la democracia. Los espacios autogestionados como los centros culturales, las bibliotecas populares, las casas de encuentro que las comunidades crean sin financiamiento estatal ni control institucional, proporcionan la infraestructura para los aprendizajes autodirigidos. Estos espacios operan según lógicas de acceso libre y gestión horizontal, donde cualquiera puede proponer actividades y participar en las decisiones. Entonces hay laboratorios de autoorganización donde aprendes mediante la práctica directa que es posible organizarse sin jerarquías burocráticas. Estos espacios demuestran la viabilidad de las alternativas convivenciales. Se valoran especialmente los aprendizajes situados en los problemas reales de la comunidad donde el conocimiento tiene una aplicación inmediata y consecuencias observables. Cuando un grupo de vecinos enfrenta un problema de contaminación del río local, investigando las causas y proponiendo soluciones, aprenden la química, la ecología, la organización política mediante un proyecto concreto que les importa genuinamente.
Este aprendizaje basado en los problemas auténticos es profundamente motivador porque ves directamente para qué sirve lo que aprendes. Contrasta radicalmente con el currículo escolar donde estudias contenidos abstractos sin conexión con tu vida. Los oficios tradicionales transmitidos generacionalmente mediante la participación gradual en las tareas productivas proporcionan un modelo educativo que funciona sin instituciones formales. El niño ayuda al padre agricultor, comenzando con tareas simples, aumentando gradualmente las responsabilidades hasta dominar completamente el oficio. Esta transmisión mediante el hacer compartido es más efectiva que la instrucción teórica porque aprendes en un contexto real con la retroalimentación inmediata. Además, hay una dimensión afectiva de aprender junto a las personas que amas que motiva de maneras que los maestros profesionales raramente logran. La participación política directa en las asambleas, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias educa cívicamente de manera que ninguna clase de educación cívica puede igualar. Cuando participas en una asamblea vecinal donde se debaten las decisiones que afectan tu vida, aprendes a argumentar, escuchar, negociar, comprometerte. Entonces desarrollas las habilidades democráticas mediante la práctica, no mediante lecciones abstractas sobre las instituciones políticas. Esta educación política, por la participación directa, es la única manera de formar ciudadanos genuinamente activos, no simplemente votantes pasivos. El cuidado mutuo entre vecinos, familias extensas, redes de apoyo proporciona una educación emocional y ética mediante el modelaje de los comportamientos solidarios. Los niños aprenden la compasión, la responsabilidad, la reciprocidad, observando y participando en las prácticas de cuidado. Cuando ves a tus padres cuidando a los abuelos, aprendes que las generaciones se cuidan mutuamente. Cuando participas en ayudar a un vecino enfermo, aprendes la solidaridad concretamente. Entonces la educación ética no requiere lecciones morales, sino comunidades donde los valores se practican cotidianamente. Los ancianos, los artesanos, los agricultores, los activistas, son educadores naturales sin necesidad de títulos pedagógicos, porque poseen conocimientos valiosos que pueden compartir. Tu abuelo, que cultivó toda su vida, sabe una agricultura práctica que ningún agrónomo universitario puede igualar. El carpintero experimentado domina técnicas que solo se aprenden mediante años de práctica. Entonces hay una riqueza educativa en la comunidad que se desperdicia cuando solo reconoces como educadores a quienes tienen certificados formales. Desescolarizar significa aprovechar estos recursos humanos distribuidos. El aprendizaje situado en los problemas y los proyectos reales es más profundo que el currículo abstracto porque integra la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción, el pensamiento y la emoción en totalidades significativas. Cuando aprendes las matemáticas, resolviendo problemas de diseño arquitectónico, comprendes para qué sirven los conceptos. Cuando aprendes la ecología, restaurando un ecosistema local, ves directamente las consecuencias de las intervenciones. Entonces el conocimiento tiene un sentido existencial. No es información desconectada que memorizas para los exámenes y olvidas inmediatamente. La comunidad educadora recupera la responsabilidad sobre la formación de sus miembros, quitándosela a las instituciones que operan según lógicas ajenas a las necesidades locales. Entonces hay una reapropiación comunitaria de la función educativa que fue expropiada por las burocracias estatales. Esto no significa aislamiento, sino intercambio libre entre las comunidades que comparten experiencias, aprendiendo mutuamente sin imposiciones centralizadas. Habría una red de comunidades educadoras, cada una experimentando con enfoques propios, creando una diversidad que fortalece al conjunto. Las ideas radicales de Ivan Illich sobre la desescolarización y la convivencialidad inspiraron múltiples movimientos que siguen activos décadas después de su muerte en 2002.
El homeschooling, donde las familias educan a sus hijos fuera del sistema escolar. El unschooling, que rechaza incluso los currículos familiares, dejando que los niños dirijan su propio aprendizaje. Las escuelas comunitarias autogestionadas que operan según principios democráticos. El movimiento de software libre que resiste los monopolios corporativos sobre las herramientas digitales. Las iniciativas de autonomía comunitaria que reconstruyen las capacidades productivas locales. Todos estos movimientos encuentran en Illich un fundamento teórico que legitima las prácticas que desafían las instituciones dominantes. Frente a las plataformas educativas masivas y las burocracias totales que administran cada aspecto del aprendizaje mediante los sistemas digitales de vigilancia y control, Illich recuerda una verdad fundamental que la modernidad oculta. Aprender es un acto vivo, situado y relacional que ocurre en los encuentros directos entre personas reales, no en transacciones mediadas por interfaces que convierten el conocimiento en mercancía y al estudiante en un usuario cuantificado mediante métricas. Entonces, aunque escribió antes de Internet su crítica al monopolio escolar, se vuelve más urgente cuando las corporaciones tecnológicas prometen revolucionar la educación mediante plataformas que intensifican precisamente las tendencias que Illich denunciaba. Su filosofía cuestiona cualquier institución que se arrogue el monopolio de aquello que da sentido a la vida humana, el saber que te permite comprender el mundo, la salud que te permite vivir plenamente, la movilidad que te permite participar socialmente, la convivencia que te conecta con otros. Cuando estas dimensiones esenciales son monopolizadas por las instituciones que controlan el acceso y determinan las condiciones, pierdes una autonomía fundamental, volviéndote dependiente de los sistemas que operan según lógicas ajenas a tu bienestar. Entonces, la crítica illichiana no se limita a la escuela, sino que se extiende a toda institución que expropia las capacidades humanas básicas. Aquí la contextualización se vuelve crucial, porque vives constantemente las tensiones que Illich identificó, aunque en formas que él no pudo anticipar completamente. Cuando Google monopoliza el acceso a la información mediante algoritmos opacos que determinan qué puedes encontrar, estás experimentando el monopolio radical digital. Cuando Facebook controla tus conexiones sociales decidiendo qué contenidos de los amigos ves según criterios de maximización, estás experimentando la expropiación de la convivencia. Cuando las plataformas educativas prometen democratizar el conocimiento, pero reproducen el modelo de transmisión unidireccional, donde los expertos certificados entregan contenidos empaquetados a los consumidores pasivos, estás viendo cómo la tecnología digital puede intensificar la escolarización en lugar de superarla. Las advertencias de Illich sobre los monopolios radicales resuenan con una fuerza brutal en la era digital, donde las corporaciones tecnológicas controlan las infraestructuras que se volvieron prácticamente imprescindibles para participar socialmente. No puedes conseguir muchos empleos sin email. No puedes coordinar actividades grupales sin WhatsApp. No puedes acceder a los servicios gubernamentales sin Internet. Entonces, aunque nadie te obliga legalmente a usar estas plataformas, su adopción universal las vuelve de facto obligatorias. Esto es precisamente el monopolio radical, donde las alternativas desaparecen del imaginario colectivo, aunque técnicamente siguen siendo posibles. La crítica a la contraproductividad muestra por qué más tecnología educativa no significa más aprendizaje. Muchas veces lo empeora. Cuando los estudiantes pasan horas en plataformas viendo videos, haciendo ejercicios con puntos y juntando insignias digitales, sienten que aprenden, pero casi siempre es algo superficial, sin comprensión real ni uso práctico. La tecnología cruza un punto donde tantas herramientas terminan quitando la atención profunda y la reemplazan con acciones rápidas y vacías. Las plataformas educativas masivas repiten los mismos problemas de la escuela tradicional. Contenidos iguales para todos, evaluaciones que solo miden memoria, certificados que vuelven el conocimiento un producto.
Cambia el formato pero no el fondo. Puedes tener una escuela sin aulas, pero con el mismo control, ahora manejado por algoritmos en vez de maestros. La desescolarización digital muchas veces se convierte en una escolarización aún más fuerte. Cuando pasas horas al día viendo contenido educativo, haciendo cursos masivos y juntando certificados que prometen mejorar tu vida, pero al final sientes que no aprendiste nada valioso y dependes de más y más cursos, estás viviendo exactamente lo que Illich anticipó. La idea de aprendizaje infinito termina generando inseguridad constante. Cuanta más información hay, más parece que nunca sabes lo suficiente, creando una nueva forma de escasez donde siempre falta un curso más. Illich sigue siendo actual porque defendía la autonomía frente a sistemas que dicen liberar, pero terminan haciendo a las personas dependientes. Su crítica no rechaza la tecnología, sino que pregunta quién la controla y si realmente aumenta la libertad humana. En un tiempo donde unas pocas corporaciones manejan la mayoría de las plataformas digitales y se vuelven intermediarias obligatorias de la vida social, su pregunta sobre si la tecnología sirve para convivir o para manipular es más urgente que nunca. Su idea de poner límites al poder de las instituciones antes de que se vuelvan dañinas parece idealista en un mundo dominado por organizaciones gigantes. Pero su análisis muestra que dejar que crezcan sin parar lleva al colapso. Así que limitar ese crecimiento no es un sueño, sino algo necesario. Aunque sus propuestas concretas necesiten actualización, su intuición central sigue siendo válida. La autonomía solo existe cuando las instituciones se mantienen en una escala humana. La verdadera liberación no viene de entregar más poder a sistemas enormes, sino de fortalecer las capacidades de las comunidades para vivir con dignidad sin depender totalmente de estructuras que no controlan.